¿Cómo se dice tu apellido? ¿Churlo? ¿Tú me vas dando la indicación, Juan Camilo, cuando entre? Hola, bienvenidos y bienvenidas. Son las 12 del día acá en Bogotá, Colombia, y son las 6 de la tarde en Roma. Estamos en una conversación para hablar sobre un festival, el primer festival internacional y digital de la memoria llamada Memorarte Fest. Un festival que fue creada por un colectivo de corazones colombianos que viven en Roma y que se idearon durante 40 días y tal vez, como diría Sabina, más de 500 noches, un festival que atravesó los corazones a través del arte para hablar de la memoria y reconocimiento de las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano. Vamos a desarrollar una conversación durante esta hora y ustedes se pueden vincular a esta conversación aportando, opinando, generando alguna reflexión a través de @memorartefest. Las personas que me acompañan, las personas que están detrás de este título, Festival Internacional Memorarte Fest, son unas palabras grandísimas que esconden también detrás un trabajo invaluable, incansable, que desarrollaron personas como Alessandra Schurlo. Alessandra, bienvenida. Alessandra es socióloga y es profesora universitaria. Está también Gloria Mendiola, una tocaya. Gloria, bienvenida, politóloga y artista. Jorge Jiménez, politólogo. Juan Camilo Zuluaga, coordinador del Nodo Italia de la Comisión de la Verdad. No están en este momento Estela Malagón, que es guionista y es documentalista y que también estuvo al frente de lo que fue la construcción y el desarrollo de este festival, que Yolanda Zuluaga y Mónica Marín. Pero también nos acompaña María Cristina Alvarado, colega, periodista y que está con nosotros desde Bogotá acompañándonos. Como les decía, no está presente Mónica Marín y Yolanda Zuluaga, pero son dos personas que nos están acompañando desde otro momento, pero que fueron partícipes y creadoras del desarrollo de este primer Festival Internacional Digital de la Memoria. Para que ustedes tengan un panorama mucho más claro y acercarse un poco más a lo que significó este esfuerzo hecho desde el corazón, los dejo con una pequeña presentación de lo que fue el Memorarte Fest. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest.
A cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, las gracias también por habernos permitido hacer un viaje por Colombia a través de los dolores, pero también a través de las esperanzas que significan esos lenguajes creativos que cada uno de ustedes convocó para este festival. Fueron 40 días que empezaron un 14 de septiembre y que terminó un 31 de octubre. Detrás de ellos y pensándose cómo se tejía, cómo se reflexionaba, cómo se entretejían esas reflexiones y estas nuevas narrativas, estuvieron todos ustedes. Y quisiera darle la palabra a Gloria Mendiola, para que nos cuente un poco desde un balance emotivo lo que significó esta quijotada, este esfuerzo. Gloria, cuéntanos un poco el volumen, digamos, emotivo, el volumen de la emoción de lo que pasó por el corazón de cada uno de ustedes en estos 40 días. Creo que Gloria no tiene el audio. Sí, ahora lo activé, se había Ok. quedado, perdón. Sí, Gloria, te repetía un poco para que sí, supiéramos. gracias. Cuéntanos un poco desde la emoción y desde el sentimiento, ¿cuál sería tu balance de estos 40 días? Bueno, en primer lugar, Gloria, muchísimas gracias por este espacio. Es importante para nosotros poder narrar esta historia que, como tú bien dices, fue quijotesca con nuestros compañeros. Estoy un poco emocionada y te hablo de la emoción desde ese video porque me hace tomar conciencia del trabajo que hicimos, que fue verdaderamente enorme, enorme, no hay otra palabra para definirlo, pero fue sentido y fue un proceso lleno de aprendizajes para todos, desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista humano. Pues tú lo dices, estuvimos 40 días, como dice el video allí, reflexionando, transformando y tejiendo. ¿Por qué esas palabras que están escritas ahí? Porque esos fueron en realidad los ejes que utilizamos para conceptualizar el festival. Y eso nos obligó a ponernos en contacto con 1 millón de personas, ¿no? A tratar de entender cómo reflexionar sobre y poner en contexto al que es nuestro objetivo, el que era nuestro objetivo, y que era, digamos, el público italiano, el público europeo y el público colombiano, ¿no? Teníamos el objetivo de apoyar a la labor de la Comisión de la Verdad y dar voz a las voces y testimonios a las víctimas del conflicto armado que hasta el momento, no obstante, sean las protagonistas principales, dicho así, la palabra protagonista no es muy adecuada, pero sean el objetivo, digamos, donde deberíamos mirar todos. Entonces, eso tratamos de mirar hacia esas víctimas, hacia esas voces y esos testimonios para tratar de crear una nueva narrativa. Y para crear la nueva narrativa teníamos que, pero, enfrentarnos aquí para contar esto, para apoyar la labor de la Comisión de la Verdad, teníamos que dar a conocer qué era la comisión y qué cosa era el conflicto armado. Y es así como entonces comenzamos a estructurar esos maravillosos 40 días, invitando personas de todo tipo, tratando de cubrir los aspectos fundamentales, ¿no? Digamos, las ramas fundamentales de lo que puede ser el conflicto social en un país. Eh, bueno, pues tuvimos, como ven en el video 70 invitados especiales. Exacto. Que nacieron muchos de nuestros contactos personales y otros de una labor quijotesca hecha en Colombia, de parte de Yolanda, María Cristina, de parte de todos. Fue muy difícil en medio de la pandemia contactar a todo el mundo, concretarlo, pues se trata un poco de ver, ¿no? Detrás de bambalinas, qué es lo que sucedió. Pues sí, fue un labor quijotesco. Tuvimos esos 70 invitados especiales, como decía, tratábamos de ver cómo está el país, ¿no? Desde la parte de las negritudes, desde la parte indígena, desde la parte urbana. Y aparte de eso, quisimos ponerlo también en contexto, enfrentándolo o viendo las realidades en otros países, ¿no? Para ver cómo se vivía el conflicto y qué cosa hacía la sociedad y qué cosa hacía la sociedad con el arte respecto a sus conflictos. Y entonces así nacieron esos invitados especiales de otros países. Luego tuvimos además algo de lo cual estoy muy orgullosa y fue la respuesta de la gente, que fue la participación de 90 artistas que nos enviaron sus trabajos a la convocatoria de transformaciones, que ese es el segundo eje del festival precisamente, era, ok, esta es la realidad, entonces veamos cómo podemos cambiarla a través del arte, cómo podemos narrarla de otra manera. Y nos llegaron trabajos maravillosos que hemos tratado de ir exponiendo a lo largo del festival, son tantísimos, y que quedarán consignados, publicados, digámoslo así, para ser
la alegoría a esta época digital, van a quedar consignados en este muro virtual de la memoria del festival. Gloria, una cosita, y escúchame, es que detrás de esto hay un trabajo impresionante, invisible. Ese trabajo invisible, pues, que la gente cuando ve los resultados de todo lo que ustedes pusieron en esta plataforma, ni se imagina que hay detrás. Yo quisiera una anécdota, haciendo este balance, digamos, a manera de balance, una anécdota, porque a mí me parece, pues, conectar, aunque yo sé que ahora las conexiones lo hacen posible todo, pero ¿cómo es posible que desde Colombia nos pasemos a Yemen para hablar de, digamos, de una realidad dolorosa, pero también en muchas ocasiones esperanzadora en la construcción de la paz? ¿Nos puedes contar de pronto anecdóticamente lo que más te marcó en estos excelentes resultados, Gloria? A mí personalmente el poder precisamente confrontar esa realidad nuestra y verla desde otros puntos de vista. Eso fue lo que a mí me impactó. La anécdota, pues sí, lo dije antes, era la dificultad de contactar y concretar los horarios para encontrarnos, para hacer los encuentros digitales. 40 días viéndonos y tratando de construir, no fue fácil tampoco entre nosotros. Yo personalmente me enfermé por otras razones y me desaparecí una semana y mis pobres compañeros tuvieron que afrontar lo que yo tenía encargado, lo que estaba a mi cargo para terminar. Y al final, bueno, entre todos nos dimos una mano, donde no llegaba el uno llegaba el otro. Pero lo más importante para mí fue podernos confrontar como seres humanos y el confrontar nuestra realidad con el conflicto con el resto del mundo. Y por eso Bueno, ya que, veremos por qué. muy bien, muy bien. Y ya que estás hablando de esto, de la confrontación y de alguna manera de lo emotivo, de los sentimientos, muchos de esos sentimientos yo creo que quedaron marcados en el corazón de cada uno de ustedes, dejando o una arruguita o un pliegue, más que una arruga, un pliegue que quedó guardado en el corazón. Yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes y dándole la bienvenida a Estela, a Estela Malagón, que creo que ya está con nosotros. Eh, Invitarlos un poco a que también, así como Gloria nos cuenta un balance emotivo de 70 países, de más de 40 días, de 90 productos, cómo ustedes, desde el recuerdo, la mente guarda lo que al alma afecta, decía un poeta, qué les afectó el alma a cada uno y a cada uno de ustedes, de los invitados que ustedes trajeron. Entonces los voy a invitar, empezando por Alessandra Shurlo, a que nos cuentes y nos digas por qué ese recuerdo, cuál recuerdo y por qué se quedó instalado no solamente en tu corazón, sino también en tu alma. Alessandra. Bueno, hola, muchas gracias Gloria por el espacio y los saludo, saludo a los compañeros y compañeras. Bueno, es complicado hablar de un solo aspecto, pues porque de verdad fueron muchos días, muchas personas diferentes, muchos invitados, muchos inputs, ¿no? Muchas emociones. Pero digamos que una de los impactos, pues que algo que me marcó profundamente es cómo poder ver que algunas manifestaciones artísticas realmente logran poner al espectador, a la persona que está oyendo, escuchando, viendo estas performances, sobre todo en la cual hay un manejo del cuerpo, en la cual hay una mesa, ¿cómo decir? Hay una puesta en escena, cómo lograr hacer vivo, hacer vibrar una empatía en el público cuando hay un sufrimiento muy grande, ¿no? Porque una cosa es leer un informe, leer las atrocidades que han sucedido y uno en el momento se siente mal, le parece terrible, le parece que es algo impensable, pero nunca llega a tocar profundamente. En cambio, a través de lo que nosotros pusimos en escena, ¿no? A mí personalmente me tocó eso muy profundamente y me di cuenta, o sea, pude tocar con mano ese mismo dolor y pude ponerme en los zapatos de esa otra persona y entender por un momento lo que podría significar estar pasando por esa experiencia. Así es, pasar por el dolor del otro, ¿no? Eso también lo dice parte de la cosmogonía Kogi,
entender al otro es pasar por el dolor también del otro. Y sobre esa misma sensación, sobre esa misma intención, Juan Camilo, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué se quedó en tu alma? ¿Y sobre la base de qué experiencia en particular? Bueno, pues buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Pues gracias a ti, Gloria, por darnos como esta posibilidad de sentarnos después de unos días a reflexionar, ¿cierto? A pensar no solo en lo que hicimos, sino en lo que nos dejó, ¿cierto? Esto que hicimos, o sea, que nos llevamos nosotros de esto que logramos organizar gracias pues a muchas otras personas también que no están aquí en esta pantalla. Pues algo que yo personalmente es algo como que yo creo que ya un poquito yo ya sabía, ya lo veía, ¿cierto? Haciendo ese trabajo lo empecé allá como a verlo, ¿cierto? A verlo en concreto, y es que existe una Colombia que le apuesta a la paz, ¿cierto? Existe una Colombia que le apuesta a la paz, y no solo le apuesta a la paz como sermón o solo pues como un sueño o solo pues como algo lejano, sino pues que desde diferentes puntos, de diferentes sensibilidades, pero con diferentes herramientas, hay muchos colombianos, ¿cierto?, dentro de Colombia y también por fuera, que están construyendo paz, o sea, que están construyendo, abriendo espacios de convivencia, están abriendo espacios, ¿cierto?, donde nos reconocemos y donde damos dignidad a la vida. Y el arte puede contar las cosas más atroces de la humanidad, puede contar las cosas más aberrantes, eh, puede contar lo no dicho, como dijeron en alguno de nuestros seminarios, de los webinars que presentamos, pero también abre puertas, abre esperanza, ¿cierto? Abre espacio a una forma distinta de relacionarse, una forma distinta de ver el país. Y entonces nosotros me di cuenta que mientras hacíamos el trabajo, nosotros estábamos mostrando una parte, no más, ¿cierto? Una parte de mucho trabajo y de mucho más que hay, que sigue habiendo. Entonces, este festival son 40 días, pues fue un gran trabajo, pero también me di cuenta que es como un abrebocas, ¿cierto? Como un antipasto, como se dice en Italia, para ir y ver algo, ¿cierto? Que más y qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en las comunidades afrodescendientes? Ya no solo pues en la parte del canto, sino en todo, ¿cierto? En todo lo que son las relaciones, qué es lo que se está trabajando también desde la descolonización de la narración del país. O sea, qué es lo que está pasando en las ciudades, en las partes, digamos, de construir paz también en los lugares urbanos, que muchas veces parece, ¿cierto? Como modas urbanas, pero no, es que son espacios de convivencia. Hablando una discusión con el comisionado Beristain, se hablaba de que lo que faltaba, lo que más faltaban eran espacios de convivencia. Yo creo que aunque de forma virtual, nosotros lo que quisimos proponer fue eso, un lugar en el cual dialogaran diferentes artes, diferentes puntos de vista, diferentes historias, para intentar, aunque sea en lo digital, abrir un espacio de convivencia. Pues maravilloso. Déjame decirte que yo no he podido ni siquiera terminar de consumir todos los contenidos que ustedes pusieron porque cada uno hay que dejarle como un tiempito de reflexión para digerir un poco esa Colombia. Y por eso pues le pregunto a María Cristina, colega, periodista, que sabe por estar acá en Colombia que sí existe otra Colombia que le está apostando a la paz y no solamente desde la utopía. Bueno, aunque se dice que las utopías son realizables. María Cristina, en tu trabajo periodístico, en tu conocimiento profundo del país, acá desde Bogotá y del conflicto, digamos, el país visto desde un conflicto armado, ¿qué se queda, digamos, como experiencia, como intención, como qué te motiva, qué te quedó como, o como motivación, no solamente como recuerdo, a través de de los 90 personas y contenidos que pasaron en este festival? Creo que no estás con el audio, María Cristina. Se le olvida a uno activar Ya. el bendito audio. Bueno, para todas y para todos, gracias a ti especialmente, Pini, por esta invitación tan bonita que nos estás haciendo. Bueno, pues tu pregunta es muy importante, sobre todo cuando Colombia está en la antesala de vivir estas cosas tan hermosas que nos propone la Comisión de la Verdad en el contexto general del acuerdo de paz que se firmó primero en La Habana y luego en el Teatro Colón.
si no hubiera sido por eso, no estaríamos viviendo esta posibilidad de mirarnos, esta posibilidad de memoria, esta posibilidad de verdad y de reconciliación a lo cual nos está invitando la Comisión de la Verdad. Y yo creo que es ahí precisamente el aporte más importante de este Memorarte Fest 2020. Fue indudable el aporte en todos los eventos que tuvo este festival, en los conversatorios, en los conciertos, en los documentales, en los homenajes especiales, en los cineforos, en las entrevistas, en los webinars, en fin. Pero a mí, yo en este momento recuerdo, por ejemplo, algunas de estas, es muy difícil, por supuesto, mencionar aquí muchas cosas, además por el tiempo, pero se me quedó, por ejemplo, la intervención de la investigadora María Emma Wills, quien habló del daño que produce el conflicto armado y en Colombia, y el papel de la memoria, del arte y de la cultura para restaurar confianzas que la guerra rompió, y el papel de la mujer como tejedora en la construcción y en la transmisión de la memoria, del relato de lo que ocurrió. También me acuerdo por ejemplo, de César López, el concierto de César López, que es uno de los tantos conciertos que pasaron por este festival, maravillosos. César ahí cantó su canción Hasta que amemos la vida. Y sabes que él ahí nombra una a una algunas de las personas que han caído en esta matanza brutal. ¿Por qué las nombra? Él contó aquí por qué las nombra. Y las nombra para darles una identidad. ¿Por qué? Porque los violentos lo que buscan es acabar con la identidad de sus víctimas. Bueno, la invitación del periodista Chucho Abad también a la prensa para que induzca a la reflexión y no al odio. Pero yo me quiero quedar finalmente con las palabras tan bellas del dramaturgo Enrique Vargas, cuando dijo: la escucha es cuando la comunicación empieza. Quiero leer su reflexión al respecto. Las palabras corrientes cierran puertas, porque son palabras que dicen lo que ya está ahí. La palabra que permite decir lo que no está es una palabra fresca, que abre puertas, que abre fundamentalmente las puertas del silencio, el sitio de búsqueda que da lugar a la escucha. Cuando estás al borde del silencio, estás en el lugar donde la comunicación empieza. Pues maravilloso. ¿Qué tal esa invitación? ¿Qué tal esa invitación, no? Impresionante, María Cristina. Nos has dejado pues con una emoción también atravesada para quienes no hemos terminado de ver todos los contenidos que tuvo este festival, invitarlos a que los puedan ver en la plataforma de @memorartefest. Es impresionante los valiosos aportes. Y entonces, Jorge Jiménez, tú eres politólogo. ¿Cómo retomar estas palabras que dice María Cristina, que también a su vez retoma lo que el dramaturgo Vargas nos está invitando? Tú eres politólogo, pero sobre todo humanista. ¿Desde dónde Claro, puedes hacer muchas un gracias. recuerdo de lo que pasó en este festival? ¿Y de quién y por Gracias, qué? Gloria. Bueno, justamente hablando del silencio, ¿no? A mí me venía mucho en cambio el canto, ¿no? Cómo irrumpir con voces, cómo irrumpir con palabras y cómo el canto, pues, le da un relieve a las palabras cuando tiene una carga detrás que se lleva un montón de historias y de tradiciones. A mí me viene mucho y me impresionó mucho la figura de Seferina Banqués. Y no solo de ella, sino de también otras tantas figuras de personajes que tocan lo ancestral, ¿no? Y que buscan poner en lo público que a través de su trabajo tocan lo ancestral, y cómo esta palabra de lo ancestral me quedó a mí tanto. Hace poco el festival acabó el 31 de octubre, que el día de Halloween. Recuerdo que al día siguiente estaba yo haciendo un ritual con unos amigos del Día de los Muertos, y al día siguiente otro, acá en la casa estábamos llenos de velas,
y pensaba tanto en la muerte, como después de más de 40 días de festival, me hacían pensar en ese momento en la muerte de tanta gente que, pues, que hace parte como de mi familia colombiana, ¿no? De la gran familia que somos nosotros como país, y que son mis muertos, que son los muertos que están en diferentes territorios, pero que cuando se ve el tema de la muerte a través de estos lenguajes, de estas culturas y de estas tradiciones, por ejemplo, el caso de estas negritudes del Pacífico de Sefrena Banqués, que, que es propio este canto que permite comunicarse con los muertos, que permite traerlos a la vida, que permite traerlos a la vida comunitaria, a la memoria, pues un trabajo fundamental, ¿no? Y es como también un ejemplo que uno ve en estas comunidades que están aisladas, que están en este pedazo del occidente de Colombia o en tantos pedazos aisladas, pero que nos tocan a todos, estando en la ciudad, incluso estando afuera de Colombia. ¿Cómo nos relacionamos con la muerte? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros propios muertos? Con eso que tal vez dejamos enterrado y olvidado. Y este escenario del memorarte, pues resultó para mí eso, como una reflexión continua de tanta muerte que tenemos detrás como historia, como Colombia, pero también pues de todos esos ancestros que han dado su vida, que han entregado su vida para que yo tal vez tenga una conciencia social distinta sobre mis derechos, sobre mis libertades, sobre las libertades del otro, sobre las libertades del negro, del indígena, de las mujeres, de los hombres, Sí. y que fue muy bello verlo en tantos espacios, en tantos trabajos, en tantos compromisos que tienen artistas, que tienen coreógrafos, bailarines, cantantes, cineastas, que desde todos esos lenguajes reconocen pues quienes han dado la vida por los que estamos hoy acá afrontando esta realidad. Gracias, Jorge. A Gracias ti, por esta Lina. reflexión, por compartirnosla y por hacernos parte también de ese mismo sentimiento. Y hablaste también del cine. Y para hablar del cine quiero dar la palabra también a Estela Malagón. Estela es guionista, Estela es documentalista, conoce el lenguaje del cine. Estela, ¿qué quedó? ¿Qué quedó en la huella de tu alma y en tu corazón después de estos no más de 90 productos que estuvieron en el festival? Gracias, Gloria. Uf, fue una experiencia verdaderamente, casi te digo yo, una experiencia retomando lo que decía Jorge, una especie de ritual em, simbólico, simbólico de representación, que es casi un ritual de purificación de recuperar la esperanza, ¿sabes? Sí, fue una experiencia, como decía Jorge, una experiencia profunda de reconstitución de nuestra imagen como pertenecientes a una historia, a una comunidad. Y, y, y para mí, tú preguntabas cuál era la experiencia más significativa, pues todo fue muy importante para mí, pero creo que haber regresado al tema indígena, digo regresado porque después de muchos años que yo había estado en el Cauca y había conocido una cantidad de personas especiales, volví a reencontrarlas a través de esta experiencia y, y después ocurrió la minga, entonces era como algo muy presente de cada día lo que estaba pasando con las comunidades indígenas en todo el país. Todos los días aparecen líderes asesinados, personas desaparecidas y al mismo tiempo todo ese gran movimiento de miles de indígenas. Entonces fue como estar viviendo allá la angustia de que hubiera pasado, que pasara lo que pasado en las otras mingas, que hubo muertos y que la policía disparó y toda esta cosa. Entonces era como una cosa muy viva y después la alegría de haber participado en una cosa que fue pacífica, que fue ejemplar, que fue un modelo para el entero país, que no fue un llamado al odio, sino un llamado
a la justicia y a la dignidad, sobre todo la dignidad. Entonces entendí que la importancia de este festival, que este festival era importante, que era necesario y que lo trascendente era que la visibilidad, que es decir, hay una crisis económica tremenda, hay la pandemia, están los asesinatos, las persecuciones, la injusticia, pero también está sobre todo el no ser reconocidos como seres humanos, como seres humanos, incluso ni siquiera como cadáveres, lo que dice Jorge, digamos que lo que quieren es desaparecer incluso la existencia de un cuerpo, ¿no? Y el hecho de celebrar el cuerpo, de reconocer el cuerpo vivo, el cuerpo que muere, el cuerpo que nace, es humanidad. Y es lo que nos falta, lo más horroroso de toda la guerra, además de todos los daños posibles, es la deshumanización, que sobre todo es de la víctima y es de los victimarios, porque el victimario no es solamente el directo responsable, sino también el que se vuelve cómplice con su silencio, con su insolidaridad, con el ignorar al otro. Para mí esto ha sido, perdón que me emocioné tanto, pero además me emocioné también de ver los compañeros porque nosotros hicimos un trabajo colectivo sin vernos, sin tocarnos, sin estar cerca. Entonces es una cosa muy loca porque vibrábamos al mismo tiempo y éramos una comunidad y estábamos cada uno en su casa y Sí, viviendo sin noche y día, porque era en Colombia, si no teníamos que hablar con Colombia, tenemos que hacer cosas aquí, entonces fue una cosa una vivencia del sueño y de sueño y de vigilia sí, permanentes que se sí. mezclaban, y se mezclaban los territorios, se mezclaban las emociones, se mezclaban las nuevas amistades, porque nacieron tantas amistades en esta experiencia, a pesar de que nosotros no estábamos presentes, nunca más, creo que pocas veces estuvimos tanto en Colombia, en la entera Colombia, como ahora en este festival. Pues Gloria, precisamente con base en lo que dice Estela, también retomo un poco la emoción de Estela para preguntarte cómo estos colombianos que ni siquiera no se conocían y que solamente los une, no solamente el hecho de ser colombianos y que están viviendo en Italia y en Roma, cómo hace la magia? ¿Cómo se hace la magia para que personas que no se conocen y que tienen ciertas sensibilidades logren hacer este festival maravilloso, Gloria, que tú que estuviste desde el día número 1 de este festival? No tienes conectado el audio. No te escuchamos Ya, todavía. listo, ya. Ya. Decía, desde el día número 0, en el sentido, eso tiene 0 y aparte de eso tiene otros días más que seguirán, ¿no? Desde el día número 0. La verdad es que lo que decía Estela, ¿no? La dificultad de no verse, de estar en medio de una pandemia y de tener una conciencia social que camina de todas maneras, de ver la situación del país constante todos los días en las noticias, en los informes, de escuchar los informes de la Comisión de la Verdad y de sentirse como una pieza en el exilio, digámoslo así, como colombianos fuera del país, sin tener cómo contribuir, sino con nuestras palabras y con nuestras ideas, pues eso fue el factor que seguramente nos unió. ¿Mm? Es Me decir, todos imagino. aquí estamos comprometidos, todos aquí tenemos una conciencia y un deseo de dejar un grano de arena por nuestro país, sobre todo de crear conciencia entre nuestros compaisanos, ¿no? Que muchas veces no ven el país, ¿no? No lo ven, es como si vivieran, bueno, los tipos de migración en este caso influyen mucho, la gente está aquí en gran parte para sobrevivir y de pronto su país no lo mira, o si lo mira lo ve como algo allá. Sí, mira, hay 20 muertos, ayer una masacre. Ah, sí, no, pero eso es allá, yo estoy aquí. No, resulta que para nosotros creo que sí, no me cabe duda que para cada uno de nosotros, cada cosa que sucede en Colombia, precisamente por esa conciencia y esa sensibilidad, pues hace parte de nuestro cotidiano y el festival es una respuesta clarísima en medio de la dificultad incluso personal, ¿no? De encontrarse encerrado en una casa y sentarse a pensar y hablarse por teléfono y qué hacemos, y por Skype y por Zoom, y 3000 reuniones. Pero pienso que lo que nos unió es eso, y pues pregunto a los demás, o es lo que yo siento.
Pues ¿Cómo es la titulamos mejor de las el uniones, festival? Gloria, fue la Es lo que mejor de las uniones, porque exacto. es desde ahí donde uno crea las maravillosas cosas que ustedes crearon. Hay otra mujer que también estuvo desde el día cero, ¿no es cierto? Como dice Gloria, que se llama Mónica Marín. Ella no está en este momento presente en este Facebook, pero espiritual y emocionalmente yo creo que sí está desde el lugar donde se encuentre, que no pudo estar presente acá, pero nos dejó este mensaje. Hola, soy Mónica Marín y hago parte del equipo promotor del Memorarte Fest 2020. Creo que el festival deja un bello mensaje de esperanza para Colombia. Saber que contamos con tantas y tantos artistas, comunidades, colectivos, hombres y mujeres que creen en un verdadero cambio y trabajan día a día para que la reconciliación pueda ser una realidad. Como decía una de nuestras invitadas, Soraya Bayuelo, directora del colectivo Montes de María Línea 21, a todos nos corresponde en pequeños grupos seguir construyendo un país nuevo, desde el territorio, desde el arte, la cultura, la memoria, el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación. Abonar la tierra y sembrar la semilla de la paz. Ella era Mónica Marín, actriz y también conspiradora de este festival. Juan Camilo, vuelvo contigo. En el desarrollo de este festival se pasaron diferentes piezas que tenían que ver desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo intelectual, también desde lo académico, y se pasaron documentales también. Un documental hecho por una italiana, Fabia Montini, llamado Memorias Colombianas, hace parte y tiene que ver en su centro con tu historia personal. ¿Tú quisieras compartirnos un poco tu reflexión y tu sentimiento sobre lo que significó colocar la narrativa, poner la narrativa, digamos, del documental en la narrativa personal, individual y familiar de tu situación? Quisiera que nos compartieras un poco tu reflexión sobre eso, cómo te sentiste, cómo lo contaste, logras contarlo y qué fue lo que pasó, digamos, en la historia personal tuya. Bueno, pues a ver, así hablando con toda sinceridad, pues cuando estábamos organizando, ¿cierto?, la programación, pues dando también espacio a lo que son los Jorge, te documentales. interrumpo un segundo, te interrumpo. ¿Tú podrías subirle un poquito al audio de tu equipo? Que se escuche un poquito más alto, porque no, te escuchamos un poquito bajito, pero ¿Aquí? continúa. ¿Así? ¿Mejor? Mejor, Ok, mejoró. ok. Entonces, hablando pues con toda sinceridad, cuando estamos pues organizando, ¿cierto?, la programación, viendo cómo, ¿cierto?, qué cosas poner. Yo estaba pues haciendo este trabajo, no para Memorarte, sino pues ya haciendo este trabajo con Flavia Montini, ya desde llevamos 2 años haciendo un trabajo pues así como de charla, ¿cierto? Para mí es como un trabajo, un poquito de catarsis, ¿cierto? Pero de charla, de ir encontrando entonces, ¿cierto? De ir hablando, de ir entrando en confianza, de ir siempre, de ir descubriendo que a una persona, en este caso pues a una directora de documentales, le interesa una historia, ¿cierto? Le interesa una historia que ella decía, no, es que es una historia muy particular, y yo le decía, sí, pero es que mira, es que no es una historia, no es una historia tampoco común en Colombia, ¿cierto? Mi historia puede sonar pues como un poquito exótica, ¿cierto? O no común en Europa, pero en Colombia, pues desafortunadamente no es una historia tan rara, no es una historia tan rara, y yo creo que en esa historia yo tengo una parte, pues yo fui muy privilegiado, ¿cierto? La historia de mi familia, de todos modos, en todo el contexto, eh, tuvimos una situación pues bastante privilegiada. Entonces, el, cuando estábamos organizando y proponiendo entonces la programación, yo les propongo entonces a las otras compañeras y compañeros del Memorarte Fest el documental Memorias Colombianas, con la cual estamos trabajando. Y yo estaba, ¿cierto?, como en una lucha un poquito entre, un poquito como la vergüenza, la pena, ¿cierto? El mostrar, digamos, el abrir la propia historia al público, ¿cierto? Darla a un público,
ponerla en una, ¿cierto? En una pantalla, pues sí, tiene una parte como de narcisismo, también de ego, ¿cierto? Como de satisfacción, ¿no es cierto? Pero también mucha parte pues como de vergüenza, de pena. Pero entonces hablando dijimos, es que hay que también contar, hay que poner nuestras historias también en primer plano, ¿cierto? Porque es que lo que estamos haciendo y lo que está pasando pasa por nuestras historias personales. Los motivos por los cuales las personas salieron de Colombia, los motivos por los cuales las personas viven en las condiciones en las que viven en Colombia, independientemente pues del estrato al que apartengan o o a las diferentes Colombias que hay. Yo sí tomé esa reflexión y dije, bueno, es que nosotros aquí todos somos sobrevivientes del conflicto armado, ¿cierto? Aquí no se trata tanto de una cuestión de víctima o no víctima, directo o indirecto, quién fue el que me lo hizo, no, yo creo que algo que nos pueda comunar es que somos todos sobrevivientes de este conflicto armado. Y entonces en eso tenemos que apostarle también a una narración que no sea solo de los aparatos que firmaron el acuerdo de paz, sino de las personas que vivimos estos procesos, ¿cierto? Cada uno con su peculiaridad, cada uno con su historia particular. Entonces yo creo que esa era la apuesta que yo le quería hacer desde lo personal, y esa fue pues la propuesta que compartí entonces con los demás aquí presentes, y era de poner la, digamos, de poner la cara, de poner, digamos, la cara y uno poner el corazón, ¿cierto? Poner el corazón en lo que estamos haciendo, poner nuestras vidas en lo que estamos haciendo, pero poner nuestras vidas en un relato que no sea victimizante o que no sea una alegoría de la guerra y del conflicto, que no sea una justificación de las historias del pasado, sino que sea una mirada hacia el futuro, ¿cierto? Entonces esa era la intención, eso pues el motivo de este documental. Y yo creo que en esto los documentales, ¿cierto? Los documentales tienen una fuerza muy importante, tienen algo muy importante, y es que logran recoger aspectos o logran crear una narración de las vidas pasadas, de la vida cotidiana, en todas las diferentes regiones, ¿cierto? Y entonces lo vimos con los diferentes documentales que tuvimos, lo vimos también pues con los aportes del cine comunitario, que nos manda, que tuvimos muchísimas pues, unas contribuciones, muchísimos videos, tanto que organizamos una parte, ¿no? De ¿cómo se dice? Un post-festival dedicado al cine comunitario y de barrio. Entonces, esa es, digamos, el documental, este trabajo, ¿cierto? Deja como una imagen, ¿cierto? De lo que el director o la persona quiere mostrar, pero pasa por un trabajo muy íntimo de identidades. Y en ese trabajo íntimo de identidades, tanto en lo personal como en lo colectivo, yo creo que es una herramienta importante para que todos nosotros nos apropiemos de este proceso, porque no es un proceso de paz, ¿cierto? Es un proceso de nosotros. Cuando muchas veces hablamos del Estado, entonces el Estado como hablando de otra cosa, no. El Estado, Colombia, somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces es como una invitación a eso, a mirarse un poquito por dentro. La empatía no nace de la pena o del, ay, pobrecito ese, no, pasa porque algo por dentro me tocó, ¿cierto? Entonces se trata de eso, de ir a tocar esas cuerdas, de esos acordes, para que por dentro eso nos vibre y nos haga eco. Eso pues era como la intención, y yo creo que eso es un poquito el proceso que nos lleva a trabajar este tipo Proyectos. de proyectos. Sí, gracias, Juan Camilo. Gracias por compartirnos esos sentimientos también. Y le pregunto a Alessandra. Alessandra, ¿es tu misma motivación también fue eso? Tú eres socióloga, aparte pues de profesora universitaria. ¿Cuál fue la motivación que existió, como decíamos, y en el caso tuyo particular, sin conocerte con nosotros paisanos, digamos, y con personas, digamos, para hablar de un país que tienes a miles de kilómetros de distancia? ¿Cuál fue tu motivación? Se lo pregunto a Alessandra, pero también para preguntarle después a Estela. ¿Sí? Empiezo con Alessandra. Cuéntame un poco de tu motivación. ¿Cuál fue ese clip que te movió a ti para ser parte, construir este festival? Pues mira, como decía también Gloria antes, nosotros somos, sí, personas que algunos no nos conocíamos, pero en realidad somos personas que nos conocemos y que llevamos tiempo también comprometidas con esto, ¿no? O sea, somos todas personas que tienen una conciencia social y que de alguna manera hemos siempre tenido esa cuerda que nos vibra por Colombia,
porque ser inmigrante, ser exiliado de alguna manera, te pone en una condición completamente diferente. Entonces, hay una conexión fuerte con ese país del que tú vives, del que tú vienes. Hay una conexión muy fuerte con historias dolorosas, ¿no? Con historias, cada uno más o menos tiene cercano o no cercano cosas que le han pasado. O sea, esa visión pues social, ¿no? Eso es lo que principalmente por lo menos a mí me ha motivado. Y hemos trabajado, digamos que yo vengo trabajando, siendo activista por la paz desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que eh, primero había como unos espacios un poco más para trabajar con con la comunidad de inmigrantes acá, y poco a poco nos dimos cuenta también, también con el proceso de paz, con los acuerdos y también con la constitución de la Comisión de la Verdad y con la constitución de los nodos en el exterior, que era también una ocasión muy importante y era un espacio en el cual entrábamos todos y en el cual podíamos aportar muchísimo. Entonces, a partir de eso y teniendo esa carga y esa energía vital tan fuerte, pues digamos que fue un espacio que nos abrieron y que con un entusiasmo enorme nos agarramos de eso, y no obstante la pandemia, no obstante estuviéramos completamente alejados los unos de los otros, o sea, nosotros no nos volvimos a ver desde marzo, ¿no? Desde febrero, no sé desde cuándo, y sin embargo, no obstante esto, la energía fue tan grande que logramos montar una cosa que ni siquiera sabemos cómo lo hicimos. Entonces, pues es como la historia de cada uno, la historia, también el amor que nos tenemos, ¿no? Un poco todo eso. El amor es la fuerza vital para todo. El amor es la fuerza vital, la que hace la magia. Estela, cuéntanos tú, resumidamente, cuéntanos, si tuvieras que hablar, digamos, de dos motivaciones principales, porque ya hemos hecho un panorama, digamos, desde la emoción de lo que significó esto, si tuvieras que escoger, digamos, tus dos principales motivaciones para haber hecho parte de la construcción de este maravilloso festival. Gracias. Gloria, como cineasta, yo procedo de un arte que es colectivo, que es un arte colectivo y que construye identidad. Y digamos que el cine y las artes audiovisuales de las imágenes y movimientos son como una síntesis en cierto sentido, de todas las demás artes, ¿no? Porque tiene un poco de pintura, tiene un poco de fotografía, tiene un poco de teatro, o sea que es un arte de representación muy complejo, y obviamente que la temática de las historias es la realidad, y la realidad de nuestra historia personal y de nuestra historia como colombianos. El tema que nos tocó vivir fue el conflicto armado además, y que nos afectó como estudiantes, como profesionales, en todos los ámbitos, con los amigos. Las historias que contamos son historias que nosotros conocimos también, ¿no? Y entonces era como la oportunidad de aportar a la construcción de una cultura de paz, de diálogo, de conciliación, de solidaridad, y sobre todo de reconocimiento del otro y reconocimiento de la historia del otro como la propia historia, ¿no? Entonces, prácticamente digo que fue como una continuación de lo que como cineasta yo um, creía, ¿no? Entonces me sentí aquí con este grupo, exactamente como escribiendo como haciendo una gran película, un acto de amor y un acto de creación y un acto de solidaridad y un acto de construcción de identidad. Sin duda fue un gran guión, un gran guión por lo menos. Jorge Jiménez,
un poco sobre eso. Cuando ustedes se reunieron para planear esto, me imagino que también se centraron, como decir, en un objetivo. Nuestra meta va a ser esta, porque nuestro sentimiento, el que nos une, también es este, ¿no? Sentirse cercanos en la situación, en la realidad de un país en el marco del conflicto armado. Pero dinos en tus palabras, Jorge, ¿cuál fue el objetivo de este festival, digamos? ¿Cómo lo lograste tú concretar? ¿Qué reflexión quisieron ustedes que quedara instalada en las personas que empezamos a consumir los contenidos, ¿no es cierto? O este festival está directamente ligado a las acciones de la Comisión de la Verdad con relación a las víctimas del conflicto. Sí, 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 está completamente relacionada. Yo retomo mucho de lo que decía Juan Camilo hace poco, ¿no? Como él habla de que es importante reconocernos como víctimas todos de toda esta historia, digamos, empatizar y fundamentalmente yo creo que una palabra importantísima en este proceso es la indiferencia, que hay que examinarla y que hay que superarla por la empatía en este contexto y justamente el memorarte, justamente el proceso de paz y más allá del proceso de paz, el proceso que llevamos como sociedad, desarrollar una empatía por esas personas que han sufrido directamente el conflicto armado, por en qué medida nosotros lo hemos sufrido, pues es como la reflexión central dentro de este proceso que desarrollamos con el Memorarte. El Memorarte nació también en el seno de un grupo que somos nosotros, el Nodo Italia, que apoya estas labores de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad hace parte de un sistema que busca garantizar los derechos de las víctimas y las víctimas entendidas jurídicamente y demás. Pero la Comisión de la Verdad va mucho más allá eh, desde la promoción de un diálogo social, mucho más allá de lo jurídico, mucho más allá de lo político y va entendido en un sentido estricto y va hacia lo cultural, va hacia un diálogo social que se extiende a, como decía Juan Camilo, tocarme yo adentro y decir, bueno, ¿qué de esto que veo me toca a mí en mi historia personal? Y cómo yo puedo entrar a participar, especialmente a participar con el proyecto de país que me puedo soñar. Y no solo yo, sino en construcción con otros. Y nosotros específicamente estando aquí, en Italia, con tantas personas que han debido salir de Colombia por razones distintas de conflicto, de crisis económica, de lo que fuera, todo está completamente relacionado, pues ver cómo nosotros también protagonizamos este proyecto de Colombia en paz y que todo este diálogo que se generó con artistas intelectuales pueda ser un insumo fundamental para que nosotros y todos y nosotras y todos los que estamos aquí involucrados, los que participan, los que ven, puedan pensarse un proyecto de Colombia juntos a través de estas herramientas. Bravo, Jorge, sí, qué invitación maravillosa. Y hablando de esas relaciones, Gloria, cuéntanos un poco, Gloria, yo quiero hablar un poco de esa relación que ustedes lograron para semejante tema tan grande, caer en una relación entre memoria y arte. ¿Cómo hablar del tema y de la incidencia y del valor de la memoria a través de las narrativas del arte, ¿no es cierto? Entonces, esto fue un clip, eso fue una relación maravillosa porque es el arte y la resistencia cultural como homenaje a las víctimas del conflicto. Háblanos un poquito de esa relación de memoria, hablar de la memoria a través de del lenguaje del arte. Bueno, pues te hablo del ejercicio inicial que propusimos a nuestros artistas en la convocatoria. Era precisamente tratar de buscar en ellos la emoción que generaba, la emoción entendida como un sentimiento general, que podían enfrentar al leer una historia de una víctima o al escuchar una palabra en particular que tenga que ver con el conflicto, por ejemplo, verdad, exilio, etcétera. Queríamos que esa emoción se transformara en una construcción, en una narración creada por el artista, que entrara en diálogo además con la catarsis que tiene que hacer él, el artista en el acto creativo, ¿no? Él tiene que hacer qué cosa, tiene que observar la realidad de estas víctimas en el caso de lo que les pedíamos, pero y construir una memoria respecto, tomar distancia, ¿no? Y crear una obra. Entonces, en ese proceso pues tiene que construir una memoria y nos interesaba entonces ir a ver la memoria de este país, de estas víctimas y este conflicto que la Comisión de la Verdad está tratando de construir con tanta, digamos, seriedad, pero a su vez dar
digamos, unir esta memoria y decir, ok, esto es lo que existe, esto es lo que se está buscando, pero tenemos que poder contarla de otra manera para que llegue, para que la gente comprenda qué cosas es este conflicto y qué cosas son esos sentimientos tan profundos que produce esta realidad. Y es así como dijimos, vamos a armar este binomio entre memoria y arte, ¿verdad? Que era un reto enorme, era un reto grande, pero era un reto al mismo tiempo fácil. ¿Por qué? Porque la fuerza del arte es ese mensaje que viaja a través, digamos, del consciente, el inconsciente, las vivencias de cada uno, y que nos permite al mismo tiempo entonces hablar de algo universal, de algo humano y de algo esencial, ¿verdad? Entonces ahí estamos todos en eso, en ese punto el rol del arte y en esta coyuntura actual de Colombia en particular, pues se convierte como en un canal, ¿no? A través del cual pues uno transforma las narraciones de aquellas íntimas, aquellas dolorosas, aquellas difíciles en una voz colectiva. Eso es respecto a una voz colectiva que denuncia todo lo que sucede. Pero en ese acto, digamos, de la parte de la víctima que de pronto se enfrenta, porque fue una pregunta que nos hicimos, ¿y qué pensarán las víctimas cuando vean este festival? ¿Qué reacción pueden tener? ¿Cómo llega esto? Pues este festival ayuda de una parte a ellos a tomar, o a ellos y a cualquier otro tipo de público, según nuestra opinión, a tomar distancia, ¿no? Tomar distancia, un momento y observar con otro lenguaje, a través de otros lenguajes esa realidad y hacer esa acción importantísima que debemos hacer todos en este proceso, víctimas y no víctimas, que es esa catarsis, ¿no? Sí. Y entrar en ese proceso del que hablábamos antes y que hablaba Jorge, y que fue, digamos, un poco la base romántica de esto, activar esa ritualidad, esa ritualidad y esa empatía que genera el conocer la historia del otro, el entenderse como un ser humano igual al otro y entender que la historia de ese otro es mi historia también. Entonces, esa empatía y esa ritualidad es lo que a nosotros nos llevó, digamos, a hacer esta construcción y a hacer esa relación precisamente entre esa memoria que tenemos que escuchar, entender y repetir y contar a los demás, y el arte, el lenguaje perfecto, o todos los lenguajes del arte perfectos para hablar de esa memoria, para crear esa otra narrativa que nos permitiera llegar. Y creo que lo hicimos en parte. Claro, clarísimo que sí. Y esta es una conversación donde precisamente estamos develando los secretos y develando los retos y las anécdotas pues, que se hicieron para hacer posible esto. María Cristina, tú, conocedora, digamos, de lo que está pasando aquí en el país, y quisiera preguntarte precisamente por eso, por estar viviendo acá una coyuntura específica desde la política, aquí desde que se hace, digamos, desde acá, desde Bogotá, desde el país. De alguna manera, la presidencia y la reelección de Biden pone de presente que temas como el acuerdo de paz mismo, los derechos humanos, la justicia para el tema de los líderes sociales, sean unos temas que posiblemente tengan una relevancia, un protagonismo más importante del que ha venido dándose, digamos, en este gobierno, ¿no es cierto? ¿Tú crees que teniendo como telón de fondo, como coyuntura, digamos, esta situación de esta nueva elección de Biden, te le mides a este lenguaje y a este reto empático del que habla Gloria y meterte nuevamente, seguir colaborando para tener una segunda temporada de Memorarte Fest? Pues mira, a mí no me corresponde... Gloria, un segundo, como estamos en vivo, se va a acabar la batería de este computador, yo voy, mientras tú estás contestando, voy a conectar la fuente de energía de este computador. Okay. Un segundo. Gloria, te estaba diciendo que en realidad yo quisiera que el gobierno norteamericano que llega ahorita en enero, ojalá fuera un gobierno democrático hacia América Latina, y bueno, y pudiéramos nosotros aquí tener un aire para refrescar el tema de la construcción de la paz y del respeto por el acuerdo de paz con las FARC. Pero más que eso, más importante que eso, es hacer posible un poco lo que Jorge y Juan Camilo decían, y en general todos, Estela y Gloria y Alessandra, es decir, no nos dejemos robar nuestros sueños. Trabajemos nosotros y nosotras mismas por nuestro proyecto de vida, por nuestro proyecto de país. Creamos en ese proyecto.
creámoslo. Yo recuerdo inclusive las palabras de William Ospina, que hablaban un poco de eso, cuando decía, lo contrario a la violencia es la acción creadora de las mayorías. Y complemento con las palabras de William sobre este tema, para creernos nosotros, la sociedad civil, el tema de construir nuestro propio proyecto de país y de vida. Unir la convicción a la apasionada intensidad en un proyecto grande y generoso. Lograr que la gratitud por el mundo que nos ha sido dado y la defensa de su equilibrio se conviertan en una pasión intensa, que la lucidez y la sensibilidad nos enseñen a compartir, proteger y celebrar el mundo. Podría darnos la clave de un cambio incalculable. Eso nos decía William en la instalación de este gran Memorarte Fest, Gloria. No, maravilloso, sí. Pues con ese impulso, María Cristina, un poco la intención de esa pregunta era eso, quedarse con ese impulso de la empatía y con ese impulso de lo que tan poéticamente también invita y convoca William Ospina. Y ya para ir cerrando, quiero dar la palabra a Juan Camilo. Juan Camilo, fueron muchas las experiencias, muchas las reflexiones que se escucharon en este festival, ¿cierto? Reflexiones, como decíamos al principio, desde lo cultural, desde lo académico, hubo muchos homenajes, hubo entrevistas, conciertos, documentales, todo lo que se pasó para mostrar la radiografía de un país. ¿Qué tanto haber sido partícipe y haber escuchado, digamos, y haber visto esa radiografía del país te acercó, digamos, a este país, a sentirlo, tú que estás tan lejos pero tan cerca de este país, te acercó, digamos, a la lucha, a la construcción, digamos, de la esperanza y de la realidad de un proceso y consolidación de la paz, o por el contrario, haber conocido de primera mano tanta realidad o te dejó más escéptico y con la condición con la idea de que la tragedia y la guerra en este país es un destino manifiesto? Pues, a ver, Gloria, yo creo que, a ver, para decirlo de pronto con palabras no mías, ¿cierto? Digamos, hay un escrito, una carta, Kafka, la carta de Kafka al padre, que termina diciendo que la verdad nos ayuda, por cruel que sea, más o menos, palabras más, palabras menos, dice, la verdad, por cruel que sea, nos ayuda a vivir y a morir mejor, ¿cierto? Entonces, después de todo este trabajo, yo me siento más cercano al país, a Colombia. Y no es con una fe ciega en lo que está pasando, sino con una, como decía pues antes María Cristina leyendo a William Ospina, con una convicción alegre, ¿cierto? Yo estoy convencido de que esto que estamos viviendo es un proceso, y eso lo dijo Berta Fríes de una forma muy clara y muy linda en la charla con Natalia Orozco, que tuvimos aquí en Memorarte, y ella decía, es que esto es un proceso, todos estamos en este proceso, nosotros no sabemos qué quiere decir vivir en un país en paz, nosotros todavía no sabemos qué quiere decir vivir en una democracia, pero no una democracia de puertas para adentro, sino una democracia de puertas para afuera, ¿cierto? Nosotros estamos en ese proceso. Ella decía, pues hablando de las FARC, ¿cierto? Decía, las FARC mismas están en un proceso, están escalando la montaña y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarles a subir esa montaña. Uno en ese proceso no es que hace todo de una y llega, ¿cierto? Llega ya entonces a la cima inmediatamente. No, eso hay que caminar, ¿cierto? Y en este caminar hay que caminar juntos, hay que caminar sumando fuerzas, hay que caminar aún en el cansancio, ¿cierto? Como decía una canción que me gusta mucho, ahí levantando al perezoso, uniendo las banderas, ¿cierto? Esto quiere decir, y las banderas son banderas de diferencias, no son banderas iguales. Yo no creo en que haya una sola bandera igual, no hay solo una bandera colombiana, no, hay muchas Colombias con muchas banderas, con muchas historias, y yo creo que eso es lo que tenemos que empujar y manejar, ¿cierto? Encontrar una forma, digo, manejar es encontrar una forma para acercarnos cada vez más y creer que
una Colombia distinta sí es posible. Memorarte lo estamos demostrando. Los millones de colombianos que le apuestan a la paz, que cotidianamente construyen de una forma más silenciosa que las armas, ¿cierto? Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos y eso me gustaba mucho lo que decía Jorge. Es verdad que el silencio es lo necesario para poder escuchar, pero hay que gritar, hay que cantar, hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacer bulla para que, para que se oiga. Y entonces lo que queremos hacer es desde Memorarte, lo que quisimos presentar es las diferentes formas de romper ese silencio en el que muchas veces la guerra nos dobla y nos tiene obligados a un silencio y a una omertá que en 60 años no nos ha llevado a ningún lado. Yo creo que nosotros en este momento, y no solo por el proceso de paz, sino también por todo un empuje que hay desde la sociedad colombiana, es un momento muy importante para romperle las piernas a la cultura de la guerra, ¿cierto? Para hacerle ese hincapié a toda esta violencia y decir, yo no conmigo. Yo soy hijo de guerrilleros, mis padres ¿cierto? Fueron actores armados en el conflicto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer yo personalmente? Parar ese impulso a la violencia, decir, yo no lo hago, yo no me voy a vengar. Por mucho daño que me hayan hecho, yo no me voy a vengar con las mismas armas. Mi venganza va a ser la alegría, la celebración de la vida, el creer que sí podemos vivir en un país juntos, apostarle a un sueño distinto, pero no solo soñarlo, sino como decíamos antes, construirlo. Y las herramientas yo creo que más importantes que tenemos no es el arte, que en un sentido metafórico, como se dice, la música es un lenguaje universal porque ahí nos entendemos todos. No, el arte son herramientas que nos llevan a identificarnos en lo que me está pasando a mí y en lo que le está pasando al otro. Yo creo que eso, reconocernos parte de una misma historia y de una misma, ¿cierto? Y de un mismo país, aunque vivamos en países y en ciudades distintas, es lo más importante. Entonces yo creo que sí, que esta experiencia me ha acercado aún más con convicción y alegría a este proceso en el que estamos, que no va a ser fácil, que no va a terminar mañana, que no es que, ¿cierto? Pero es un proceso y yo creo que es un proceso que hay que apostarle y que hay que ayudarlo. Pues, Juan Camilo, muchísimas gracias y a todos y a todas por haber hecho posible este festival que pues que ya queda también colgado en las páginas de las plataformas de la Comisión de la Verdad y en las plataformas de Memorarte Fest. Reflexiones por las cuales volveremos a pasar para sentir y recoger también muchas de las reflexiones y de lo que ustedes nos acaban de compartir ahora. Yo quisiera cederle la palabra ahora a Alessandra para que ella, en nombre pues del equipo y de todo el esfuerzo que hubo detrás, de alguna manera nos dé un mensaje final a las personas que estuvieron viendo este Facebook y de esa manera cerremos esta conversación, viendo también, después de las palabras de Alessandra, un maravilloso video que ustedes mismos también construyeron y que de alguna manera recoge el pensamiento de muchas de las personas que pasaron por este festival. Muchas gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias a ustedes y que sigan existiendo muchos más Memorarte Fest. Alessandra. Bueno, no, pues después de todo lo que hemos dicho y de las palabras de Camilo, yo creo que lo único que me queda a mí es agradecerles a todos. Yo estoy muy de acuerdo con Camilo, o sea, nosotros le seguimos apostando a la esperanza, le seguimos apostando a reconstruir las relaciones, a ese país. O sea, hay unas resistencias muy fuertes, hay muchos conflictos, pero hay una parte muy vital y una parte que se opone a todo esto y a eso le apostamos a la paz, a la construcción, a unir todos esos fragmentos de Colombia, ¿no? Colombia es un país enorme, fragmentado, con personas muy diversas, indígenas, jóvenes, negritudes, pero la potencialidad que hay aquí es enorme. Entonces, quitémosle espacio a la guerra y démosle espacio a todas estas maravillosas experiencias que nos acompañan y que nos han acompañado en estos días y que nos seguirán acompañando en este hermoso proceso. Entonces, pues, un abrazo pues a todos los participantes, al equipo, al público, a nuestros invitados y
Esperemos, no, nos veremos próximamente. Muchas gracias. Y entonces los dejamos con este pequeño resumen, digamos, de sus iniciativas y también de los pensamientos que quedaron en cada uno y cada una de ustedes. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. El ejercicio del arte intenta preservar la vida de todos, la de los violentos y la de los no violentos. La vida es importante. Debemos valorar la vida en todos sus aspectos. César López. Hola, soy Patricia Díaz y hago parte del grupo de comunicaciones en Memorarte Fest 2020. La reconciliación es de seres humanos, de corazones, y esta es la parte que nos toca trabajar a fondo. Palabras de Berta Lucía Fries, víctima de la FARC en el atentado del Club Nogal. Yo soy Mónica Marín y hago parte del comité organizador de Memorarte Fest 2020. La violencia no es solo armada, es también política, económica y cultural. Los pueblos indígenas somos pacíficos y creemos que con el diálogo y la palabra podemos resolver los conflictos, no con las armas o la guerra. Esas son las palabras de Leonor Salavata, lideresa indígena Aruaca. Mi nombre es Gloria Mendiola, Organización Memorarte Fest. Cada vez que sembramos un árbol de cacao, le estamos diciendo a los actores armados que no queremos que nos siembren muerte. Palabras de un campesino de la comunidad de paz de San José de Apartadó, del documental Chocolate de Paz, de Gwen Bernillate y Pablo Mejía Trujillo. Soy María Cristina Alvarado, del equipo de comunicaciones de Memorarte Fest 2020. Nosotros no vamos a dejar nada acabado, terminado, sino simplemente contribuir a un camino. Eso hace la comisión, contribuir a un camino en que muchos han dado la vida en ese camino, para que ese camino continúe con nueva fuerza. Pacho de Rú, en la conversación con Toño del Olio, Reflexiones desde el Frente, Caminos de Paz y Convivencia. Soy Juan Camilo Zuluaga, del Comité Coordinador de Memorarte Fest 2020. Si conseguimos que surjan lenguajes conciliadores que contagien y despierten las comunidades, es muy probable que el poder manipulador de voluntades se convierta en liberador de conciencias y de creatividades, y veremos surgir otra democracia. William Ospina. Soy Yolanda Zuluaga, del Nodo Italia y del equipo coordinador del festival. Son unas verdades que te tumban. Son unos chiflones de viento y de aire de verdad que a veces hasta te tumban al piso de lo dramáticas que son, de lo inconcebibles, de lo exacerbantes, y en ese sentido son memoria y verdad. Palabras del maestro Víctor Gaviria en su conversación con Estela Maragón y Diego Rojas. Soy Billy Sánchez, del equipo de comunicación del Memorarte Fest 2020. Redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural invaluable y despilfarrada debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido, donde nos levantamos temprano para seguir matándonos unos a los otros. Gabriel García Márquez, perfil ciudadano del gran artista. Mi nombre es Paula Alejandra Poveda Cocuy. Mi papel dentro del festival fue el de edición y animación de video. Reflexiones sobre el exilio colombiano en el webinar con Simona Fraudatario, quien nos dice que uno de los mayores retos para los exiliados es superar la fragmentación existencial y temporal que el exilio ha producido, y determinando una ruptura enorme entre el antes y una ahora que debe ser aún elaborado. Soy Alessandra Churlo y estoy en la parte de coordinación del Memorarte Fest. Ya decía Jesús Abad en su homenaje que la guerra deja secuelas, mata el alma de una familia, desplaza, y al final todo lo que queda y los que quedamos somos una sumatoria de memorias. Soy Paloma Martínez y estoy en el equipo de comunicación de Memorarte Fest. Nosotros como familia veíamos Amparo, pero públicamente quien la vio, la ve y la verá, verá una desaparecida, una persona que hoy falta, lo que tiene un significado enorme políticamente, porque ya no puedes decir que esa persona no existió.
Esa persona existía, no nos la inventamos. Palabras del protagonista hablando de su madre en el documental Memorias Colombianas, dirigido por Flavia Montini. Yo soy Jorge Jiménez y hago parte del equipo organizador de Memorarte Fest 2020. Porque el arte le dice a esa impunidad, sí pasó, y aquí estamos. Las víctimas sobrevivientes, aquí estamos, y estamos contando nuestra historia. María Emma Wills, en su participación a Memorarte Festival 2020. Soy Milagros Quiroz y colaboré en la redacción de prensa de la edición online digital Memorarte Fest 2020. Gracias. Escuchar para esclarecer. Escuchar al grito de las víctimas que lloran porque se preguntan a qué sirvió el sacrificio de la vida de mi papá, de mi hijo, de mi hermano. Vamos a responder con la memoria. Palabras del padre Tonio Dell'Olio al Memorarte Fest 2020. Mi nombre es Flavio Famà, familiar de víctima inocente de la mafia italiana, integrante del equipo de comunicación. La tragedia de Colombia es que todavía hay muchos que le temen más a la paz que a la guerra. Es el momento de escuchar a las víctimas, incluso desde sus propias palabras y sus propias lágrimas. No hay esclarecimiento de la verdad sin escuchar. Esto lo dijo Tonio Dell'Olio en conversaciones con Francisco de Rú en Memorarte Fest 2020. Mi nombre es Mónica Valdés, desde Colombia soy parte del equipo de comunicaciones de la Comisión de la Verdad. Una vez el maestro Gabriel García Márquez dijo, lo contrario de la soledad es la solidaridad. Soy Estela Malagón, del Nodo Italia y del equipo coordinador de Memorarte Fest. Hola. Hola.